Amigos, en la industria del cómic, estos son publicados en diferentes tipos de formatos. Por lo general, primero son publicados en números individuales bajo algún tipo de periodicidad, ya sea mensual, quincenal, bimestral, etc. Depende mucho del editorial y del título del que se esté hablando. Posteriormente, se tienen reimpresiones de estos títulos en los que se conocen como trade paperbacks, que recopila arcos completos y muchos optan por este medio para seguir una historia, aunque no dejan de tener un costo considerable, pero también depende del poder adquisitivo de cada quien. Así también existen otras ediciones más exclusivas como pastas duras y también recopilaciones con portadas especiales. En un mar de opciones para los coleccionistas de historietas, DC Comics decidió lanzar un formato que me pareció bastante interesante y el cual causó mucho ruido, sobre todo en la comunidad de habla inglesa. Estoy hablando del formato DC Compact Comics, un formato el cual podría ser una respuesta a la industria del manga, aunque bueno, no nos adelantemos, primero vayamos con el principio. Una de las primeras cosas que me llamó la atención de este formato fue su tamaño, ya que consta de un tamaño de 21.59 por 13.97 centímetros, un tamaño bastante pequeño comparado con los trade paperbacks, los cuales constan de 25.90 por 16.76 centímetros. Otro detalle que hizo que los fans voltearan a ver este formato es el precio, ya que los tomos tendrían un costo alrededor de los $10, un costo bastante bajo comparado con los trade paperbacks, los cuales varían según el título, algunos siendo bastante económicos llegando a rondar los 5 o 7 dólares en Amazon y otros llegando a costar más de $20. La primera ola de DC Compact Comics fue de 12 títulos, los cuales comenzaron a publicarse en junio del 2024, comenzando con Batman, la corte de los búhos, All Star Superman, Far Sector, Batman Hush, Wonder Woman, Tierra 1, Harley Quinn and Gotham Sirens, Joker de Brian Azzarello, American Vampire Libro 1, Watchmen y El juicio de Catwoman. También otro detalle interesante sobre este formato son los puntos de venta, ya que no solo serían tiendas especializadas de cómics y por internet, sino que se distribuirían en librerías, aeropuertos y en tiendas de autoservicio en la sección de libros y no en las revistas, ya que el concepto con el cual promocionan este formato es el de cómics de viaje, un incentivo especial para atraer nuevos lectores. En sus primeros tomos lanzados, el formato ha tenido un buen recibimiento y buenas ventas, tanto es así que ya se lanzó la lista de títulos que se estarían llevando a lo largo del 2025, agregándose a la colección entre otros títulos Kingdom Come, Batwoman Elegy, The Authority, Superman Batman, DC The New Frontier, The Long Halloween y V for Vendetta, entre otros. Como podrán notar, es una gran cantidad de títulos que se han agregado a la lista. Uno de los debates que se han iniciado en torno a este formato es sobre si es una respuesta hacia la industria del manga, la cual ha tenido un crecimiento gigantesco en los últimos años. En estos últimos tiempos, el interés por el anime y el manga ha explotado en Occidente, teniendo números de ventas y recepción de público que son abismales en comparación con años pasados. Muchos mencionan que este boom fue causado por la pandemia, dado que los servicios de streaming facilitaron el consumo de anime para el público occidental, y todos al estar recluidos tratando de no perder la cabeza, este fue un medio de escape bastante popular, haciendo que se estableciera una base de fans que trascendió de las series de anime a consumir manga. Las ventas de cómics bajaron un 7% en Estados Unidos y Canadá durante 2023, cerrando con una recaudación de aproximadamente $1.870 millones a finales de ese año, frente a los $2.010 millones de 2022. Aunado a esto, se registró que las tiendas de cómics tuvieron una disminución de ventas de un 8%, mientras que el medio digital se vio una disminución del 7%. Estos datos son arrojados por NPD Bookscan, un servicio de datos que registra ventas de libros en los Estados Unidos. Estos mismos registraron que el manga tuvo un aumento anual del 9% de ventas en 2022. Actualmente las ventas de manga han tenido un buen desempeño desde principios de 2024, teniendo entre los mangas más vendidos de ese año a Jujutsu Kaisen, Douyon Meshi, One Piece y Academia Kimetsu. También, según Publisher Weekly, una revista de Estados Unidos que se dedica a publicar noticias comerciales sobre el negocio editorial internacional, menciona que las ventas de manga representaron casi el 45% de todos los cómics vendidos en 2022. En 2021, las ventas de cómics tuvieron una cifra récord de $2.075 millones, con el manga representando 1.47 mil millones de esta cifra. Algunos mencionan que la baja de ventas de cómics tuvo que ver con la inflación que se presentó en 2023. No obstante, fuese como fuese, hay que aceptar que el manga está ganando un terreno importante en Occidente, imponiéndose no solo en las ventas de publicaciones impresas y en servicios de streaming, sino también en medios como el cine. Tan solo hay que ver el éxito que representó la película Demon Slayer El Tren Infinito, la cual recaudó casi 20 millones en Estados Unidos y Canadá, teniendo una recaudación mundial total de $500 millones. Una cifra que es cierto, no se puede ver tan grande en comparación a muchos lanzamientos de superhéroes u otras cintas de animación, pero estas cifras representan un interés masivo y creciente en este medio. Existen muchos factores por el cual el manga está superando en ventas al cómic, sin embargo vamos a ahondar en dos, que me parecen las más importantes para este video, que son su formato y su costo.
Actualmente coleccionar cómics se volvió exageradamente caro, sobre todo considerando la situación económica mundial, donde la inflación hace que las cosas suban más y más de valor, volviéndose insostenible para una persona normal seguir varias series de cómics al mismo tiempo, sobre todo de manera individual, tomando en cuenta que cada grapa cuesta entre 5 y 7 dólares. De igual manera, las ediciones recopilatorias muchas veces no son una alternativa por el mismo tema del costo, ya que como mencionaba arriba, estas pueden llegar a costar hasta más de 20 dólares, y sin mencionar las ediciones de lujo que serían para los coleccionistas más empedernidos. El formato en el que se publica el manga es más accesible, al menos en Estados Unidos, teniendo publicaciones con tomos que van de las 160 a las 180 páginas, llegando a costar alrededor de 10 dólares. Estos factores hacen más fácil a las personas normales el seguir varias series al mismo tiempo y tener una colección estable. El formato de DC Compact Comics viene con un concepto similar al del manga, ya que su tamaño es muy similar. El tamaño promedio de un manga estándar es de 11.5 por 17 centímetros, aunque existen otros formatos que llegan a medir los 12.8 por 18 centímetros y los 14.8 por 21 centímetros, tamaños muy cercanos a los que ofrece Compact Comics. DC Comics no está promocionando este formato como una competencia hacia el manga. Como mencionábamos, la idea de DC con estos cómics es atraer nuevos lectores y proponer estos tomos como cómics para viajes, al menos es lo que se alcanza a ver en su publicidad. Sin embargo, las grandes editoriales no deben de estar ajenas a los datos que se mencionan arriba respecto al rápido crecimiento del manga y el anime en la población occidental. En anteriores ocasiones, tanto Marvel como DC ha intentado incursionar en el mundo del manga, tratando de llevar sus personajes a este medio de publicación sin tener mucho éxito. También es interesante cómo los productos de superhéroes americanos con estética de anime han crecido últimamente, por lo que este movimiento parece ser bastante obvio, aunque no hay indicios publicitarios de que se haya hecho para competir con los títulos japoneses. Hablando a título personal, creo que este formato que presenta DC Comics es uno que necesitamos y espero que se empiecen a utilizar en otras editoriales, sobre todo con el tema de la accesibilidad del cómic. La idea de que en un futuro las series de cómics se vayan compilando en este formato después de que finalice algún arco en su periodicidad individual me parece bastante atractivo, ya que así se podría tener una colección más sostenible con varios títulos, y si te llega a quedar dinero, pues puedes seguir alguna serie individual, ya sea porque te gustan las portadas o porque eres fan del formato. En lo personal yo prefiero el formato de grapa, es mi formato favorito por lo liviano y lo fácil de apreciar el arte. Sin embargo, con el paso del tiempo, el comprar grapa se volvió un dolor de cabeza, incluso para las editoriales que exportan cómics a otros países, manejando en su mayoría el formato de cómic recopilatorio. Temas como las portadas variantes y la especulación son un tema que contaminan el coleccionismo de quienes solo queremos seguir una historia, haciendo inaccesibles nuestros títulos favoritos. El recibimiento de estos tomos en la comunidad angloparlante ha sido mixta. Por un lado tenemos las personas que les parece una excelente idea, tomos accesibles tanto por el precio como por el formato, ideales para nuevos lectores, y los títulos que se han estado publicando son algunas de las historias más aclamadas de los cómics en los últimos años. Creo que la primera ola de tomos nos presenta una variedad interesante de títulos conocidos de diferentes épocas que podría acercar a diferentes lectores, porque tenemos títulos como por ejemplo La Corte de los Búhos, Watchmen, All-Star Superman, Joker y Batman Hush, que son imprescindibles para cualquiera que esté en este mundillo, y son lecturas bastante redondas que no necesitan retroalimentación de otros cómics, ya que un punto importante de por qué la gente prefiere el manga es la continuidad. Los mangas son historias completas que tienen un inicio y un final, y no tienen una cantidad exagerada de spin-off que pueden entorpecer la lectura, cosa contrario que sucede con el cómic americano, donde a veces hay cómics que parecen imposibles de seguirles el paso por la gran cantidad de lore que hay detrás. No obstante, esos títulos que se han estado publicando creo que son bastante óptimos. Si bien hay lore, no es como que sea necesario adentrarse en ella para disfrutarlos, y asimismo, en caso de que algún personaje haya hecho clic, se puede investigar más en títulos relacionados, creando así un nuevo lector de cómics. Aún así, existen críticas ante el catálogo de DC Compact Comics. Los detractores mencionan que son cómics quemadísimos, títulos que se han estado reimprimiendo en miles de ocasiones en un montón de formatos diferentes, incluso que sería raro que un coleccionista de cómics no tuviese. Sobre esto tengo dos puntos de vista. Por un lado, estoy de acuerdo respecto a la variedad de los títulos, es decir, solo Watchmen no se ha dejado de reimprimir en una gran cantidad de formatos, de igual manera los demás títulos de esta primera ola, aunque quisiera pensar que esto es solo como un método introductorio para ir viendo cómo va funcionando en el mercado, y quizás aplicarlo como una alternativa al trade paperback. Pero aún así tengo que admitir que algunos de estos títulos no los recomendaría para nuevos lectores, como por ejemplo Watchmen o V for Vendetta. Son cómics bastante densos, que no podrían ser adecuados para alguien que no ha leído cómics en su vida o solo conoce lo básico. Es como si una persona que apenas está empezando a leer libros le recomiendas El Quijote de la Mancha o El Infierno de Dante. Simplemente se le complicaría mucho seguirles el paso porque para todo se necesita una preparación y experiencia que se va adquiriendo con el tiempo. Y sí, ya sé que me mamé con las comparaciones. No es que compare estos cómics con la literatura clásica, pero no es lo mismo un cómic de Blue Beetle todo divertido con Booster Gold teniendo aventuras a una distopía política con personajes súper profundos y que tienen tanto texto como un libro de prosa.
Esos títulos están colocados allí solo porque se conocen en la cultura popular y todas las personas saben identificarlos, pero no por ello son las mejores opciones para empezar. Aún así se nota que DC trata de también tener un poco de diversificación con Far Factor, un cómic que no he leído y el cual conozco muy poco. Sinceramente no me compraría las grapas ni mucho menos una edición de lujo para leerlo, pero por el costo que ofrece DC Compact Comics podría darle una oportunidad. Esta debe ser la esencia de este formato, el hacer que el lector se aventure a tomar un tomo que no sabe si leerá y darle una oportunidad. Caso que nos regresa al tema del manga. Una opinión interesante que escuché de un creador de contenido anglosajón y con la cual estoy de acuerdo es que la sección de manga en las tiendas de cómics o librerías por lo general, y hablo también desde mi experiencia personal, están más organizadas y es más fácil ver qué títulos nos gustaría escoger para leer. Caso contrario en los cómics, donde muchas veces están revueltos los formatos, cómics de diferentes tamaños y títulos puestos sin ningún tipo de orden. Incluso han habido quejas de que los DC Compact Comics no han tenido un acomodo correcto en las diversas tiendas de cómics. DC ofrece unos escaparates especiales para publicitar estos cómics, sin embargo no sé hasta qué punto las tiendas de cómics estén dispuestas a gastar para tener uno de estos en sus establecimientos. También hay otro tema que tocar que es importante, estos cómics son económicos, como se viene diciendo en todo el video, por lo cual tampoco hay que esperar que tengan contenido extra fuera de algunas portadas variantes en sus interiores, y el papel tampoco es el mejor. Aunque una de las cosas más llamativas es que las páginas están a todo color. Otra queja que también ha surgido es en cuanto al tamaño de la tipografía, en especial con los cómics como Watchmen, que tienen una gran cantidad de texto. Esto hace que la tipografía sea mucho más pequeña, lo que podría hacer más complicada la lectura para algunos lectores. Aún así, hay otros que mencionan que no es tanto la reducción, creo que ya es cuestión de perspectivas y gustos de cada quien al leer. Creo que este formato presenta una propuesta interesante que al menos vale la pena esperar que se desarrolle durante el año 2025. Es claro que el medio del cómic necesita métodos más accesibles para las personas, ya que la economía actual hace imposible consumir cómics como en los viejos tiempos. Sí, yo sé que existe el medio digital, solo te compras una tablet o en tu mismo celular puedes tener acceso a todos los cómics del mundo de forma legal pagando la suscripción de alguna editorial o de formas un tanto más tipo Jack Sparrow sin pagar un centavo. Pero creo que los cómics se disfrutan más en el papel, teniendo el tomo en tus manos y dejándote sumergir en el arte y la historia, usando tu imaginación para poner voces de actores de doblaje en los personajes y poniendo música de fondo ad hoc a las situaciones que se presentan en el cómic. Cada quien sabe cómo leerlos. El poder ir a tu lugar favorito a comprar cómics, conocer a los que te atienden y a los mismos clientes creando una comunidad fuera de las pantallas. Y sí, lo sé que suena un anciano, pero a veces necesitamos desconectar un poco de las pantallas y disfrutar de un medio tan hermoso como es el cómic de la forma en la que fue concebido. Y me parece triste que ese pequeño disfrute que en tiempos pasados era tan accesible como ir a la tienda, hoy sea más caro que comprar videojuegos. Ojalá este tipo de formatos puedan ser adoptados por otras editoriales. En el lado hispano ya se tuvieron formatos similares como las versiones Pocket de SC o la Biblioteca Marvel en México, publicada por Televisa. Sea cómic o manga, no importa, no dejes de leer y adentrarte en esos mundos fantásticos que sé que te llevarán a experiencias que pocos medios pueden provocar.